de cadenas logísticas somos, qué aplicamos y qué no aplicamos, ¿sí? Vamos a tener mucha participación referente a ello, ¿sí? Bien, entonces estando con las reglas claras antes de iniciar, procedemos con nuestra segunda sesión, ¿sí? La primera sesión hicimos la revisión de varios conceptos que nos eran importantes para poder trabajar y entender todo este maravilloso y amplio mundo de la logística, ¿correcto? Sin embargo, sin embargo, eh, comentamos también que no es necesario que nos memoricemos de alguna manera algunos conceptos, pero sí que los tengamos presente y los relacionemos porque los vamos a usar a lo largo de todo el curso y a lo largo de probablemente si ustedes siguen otros cursos aquí en ITEC relacionados a logística, ¿sí? Van a utilizar esos términos también, ¿sí? Entonces, entonces, el día de hoy arrancamos con cadena logística y sus componentes, ¿sí? Dentro de nuestra definición de cadena logística y todo aquello que vamos a conversar hoy, vamos a tocar algunos puntos y algunos conceptos relacionados a la sesión anterior, ¿sí? Ahora, la presentación de la clase anterior la tenemos, ¿sí? La tenemos y es importante que la tengamos siempre a la mano porque nos sirve como una suerte de diccionario, de alguna manera, ¿sí? Básico de conceptos importantes referentes a logística, ¿correcto? Y nos va a ayudar a entender o a consultar algunos puntos que no sean importantes, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy revisamos cadena logística y sus componentes. Arrancamos definiendo qué es la cadena logística, ¿sí? Conversamos un tanto de que logística no solo tiene que ver con el área de compras, ¿verdad? Tiene que ver con muchos otros puntos adicionales, ¿sí? Que muchas veces se piensa que logística solo es compras, ¿sí? Sin embargo, no es así, porque logística engloba distintas etapas que tiene que cumplir de alguna manera nuestro proceso desde que nos hacen la solicitud de la materia prima hasta que entregamos el producto terminado al cliente final, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con diferentes etapas. A estas etapas los vamos a denominar desde ahora como eslabones, ¿sí? Dentro de cada eslabón existen algunas subetapas y algunos procesos, ¿sí? Internos. Sin embargo, vamos a nosotros conversar respecto a los eslabones principales de la cadena logística, ¿sí? Y como su nombre lo dice, es una cadena. Lo que vamos a conversar es la cadena logística, una cadena que tiene que estar interconectada de manera perfecta, ¿correcto? Es decir, los eslabones de los que estamos conversando deben calzar de manera exacta, ¿sí? ¿Por qué es que deben calzar de manera exacta? Porque al igual que una cadena, si nosotros no, no está bien unida, se rompe y nuestras operaciones se ven perjudicadas, ¿sí? Les pido un minuto, por favor. Bien, perfecto. De aquí ya no vamos a tener ninguna pausa, ¿sí? No, ay, mil disculpas, mil disculpas.
Qué terrible. Ya, perfecto. Bueno, entonces cada eslabón, ¿sí? Y cada eslabón, sí, sí está la pantalla. ¿Me validaron que se veía bien la pantalla o estoy equivocada? Hice la consulta y tuve alguien que me dijo sí. Ok, ya. Pero no se preocupen porque recién estamos arrancando con el tema, ¿sí? No hay problema. Entonces, la cadena logística tiene que tener eslabones que son los que se interconectan de manera perfecta, porque si uno de estos eslabones no conecta y se rompe, todo nuestro proceso se ve perjudicado, ¿correcto? ¿Sí? Todo nuestro proceso se ve perjudicado. Entonces, ¿qué es la cadena logística? La cadena logística engloba todos los procesos de almacenamiento, transporte, distribución de un producto, ¿sí? Así como el flujo de información y de movimientos que tiene lugar en las diferentes etapas. La función de la cadena logística es asegurar la entrega del producto al cliente en la cantidad, el momento y las condiciones acordadas, ¿sí? Ello es lo más importante y lo que nosotros tenemos que recordar. Los clientes necesitan que nosotros los atendamos, ¿sí? De manera en que cumplamos dos ámbitos importantes respecto a la necesidad del cliente. Uno en términos de oportunidad y otro en términos de calidad, ¿sí? ¿Qué significa en términos de oportunidad? Es decir, que entreguemos los productos a tiempo. Y en términos de calidad, que entreguemos los productos de acuerdo a las características para lo que fue creado. ¿Correcto? Entonces, eh, ¿a quiénes les entregamos? ¿A quiénes les entregamos los productos? ¿A qué clientes tenemos? A ver quién se anima a dar una participación acá. Tenemos dos tipos de clientes. Internos y externos. Correcto, perfecto. ¿Sí? A nuestro cliente tanto interno como externo. ¿Correcto? So, el conjunto de procesos que integran la cadena logística garantiza que los productos se envíen correctamente desde el centro de producción o distribución hasta el destino asignado, ¿sí? Esta fase comprende etapas como almacenamiento, la expedición de mercancías o el transporte de productos hacia otras instalaciones logísticas o al cliente final. ¿Sí? Cuando hablamos de instalaciones logísticas, estamos refiriéndonos a ubicaciones dentro de nuestra empresa, es decir, el cliente interno. ¿Correcto? La cadena logística no solo abarca los flujos de trabajo relacionados con el almacenamiento y la mercancía y el transporte, también la información que se genera durante todas las actividades operativas, ¿sí? Así pues, la cadena logística ha de contener proveedores, fabricantes, operadores logísticos y clientes finales con el objetivo de optimizar los costes y preservar la calidad del producto o servicio. ¿Sí? Acá viene un punto muy importante. Si bien es cierto, nosotros estamos mencionando almacenamiento, transporte, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de quiénes son los actores de la cadena logística, y hablamos de proveedores, ¿sí? Y hablamos de proveedores, estamos refiriéndonos también a las compras. Recuerdan que conversamos respecto a socios. Perfecto, esos socios en
Hola, ¿me logran escuchar? Hola. Sí, se escucha, pero la pantalla no se ve. Sí se escucha, señorita. Ok, vamos a compartir. Ahí logra verse, perdónenme, el tema de mi conexión, ha estado todo, esto es una locura, de pronto no sé cómo se salió. Ya, ahora sí, muchísimas gracias. Bien, entonces, la cadena logística, mencionábamos, ¿cuál es el objetivo principal de la cadena logística? ¿Sí? El objetivo principal de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de la forma más eficiente posible desde las líneas de fabricación hacia el destino final, ¿sí? Y que podamos optimizar etapas como almacenamiento y transporte de mercancías, ¿sí? Acá hay un punto que resaltar. Cuando hablamos de almacenamiento, estamos hablando de inventarios y estamos hablando de nuestra gestión de proveedores también, ¿sí? Porque a ellos son a los que nosotros le hacemos las compras para poder tener la existencia que vamos a almacenar, ¿correcto? Ligado a ello, tenemos tipos de cadenas logísticas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de cadenas logística? Y estos tipos de cadena logística sí es indispensable que sean memorizados, que sean aprendidos a la perfección, ¿sí? Que sean aprendidos a la perfección. Entonces, vamos a revisar uno a uno y después de ello, juntos empezaremos a trabajar ejemplos de cada tipo de cadena logística, ¿correcto? Cadena logística de organizaciones industriales, ¿sí? Esta se caracteriza por la producción de mercancía a gran escala, por lo que es habitual que un mismo fabricante se encargue de almacenar y distribuir sus artículos a múltiples clientes, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos a gran escala estamos también relacionando con el concepto de economías de escala que hemos tratado la sesión anterior, ¿correcto? Este tipo de cadena logística requiere de una planificación eficiente para abastecer correctamente a las líneas de producción, cumplir con las órdenes de pedido y sobre todo optimizar costos, ¿sí? Esa es mi cadena logística de organizaciones industriales. Luego tengo cadena logística de empresas comerciales, ¿sí? Centran su actividad en la adquisición de productos para posteriormente revenderlos, sin que se produzca una etapa intermedia de transformación, ¿sí? La cadena logística de estas empresas destaca por un continuo flujo de materiales, lo que demanda eficiencia en las fases de almacenamiento y transporte para no incurrir en costos logísticos inesperados, ¿sí? Acá vamos a conversar un poquito respecto a esta cadena, que parece ser, ¿sí? Que parece ser muy sencilla, parece ser muy sencilla porque tiene tres actores, ¿correcto? ¿Quiénes son estos actores? Uno, ¿sí? El comprador, la persona que compra. Dos, ¿sí? La persona que compra, la persona que nos compra, ¿sí? Y a quién le compramos. ¿Se dan cuenta? Es decir, el cliente, nosotros que le vendemos y nuestro proveedor. ¿Se dan cuenta? Son tres actores los que tiene esta cadena de empresas comerciales. Probablemente en nuestra operación puede existir más personas, eso es indistinto. La figura es que somos una especie de intermediario, lo compro y lo vendo, lo compro y lo vendo, ¿correcto? Entonces, en este tipo de cadenas logísticas, nosotros tenemos que prestar suma atención en dos puntos importantes. ¿Cuáles son estos puntos importantes? ¿Sí? El almacenamiento y el transporte. ¿Por qué prestamos atención aquí? Primero, el almacenamiento. Si nosotros somos una empresa que está dedicada a comprar y vender,
muy probablemente lo que no hacemos es manejar líneas de crédito. Recuerdan que hablamos un poco eh, sobre flujos, ¿sí? Entonces, cuando yo no manejo líneas de crédito, es decir, que yo entrego mi dinero para comprar ciertos productos y deseo entregárselos, necesito, tengo que entregárselos al cliente de manera inmediata, ¿sí? Porque si me demoro y no le entrego de manera inmediata a mi cliente, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que me quedé sin dinero porque compré estos productos para venderle, ¿sí? Y se quedó almacenado, se quedó guardado, mi dinero está ahí guardado y yo no tengo un retorno inmediato. Y el negocio en este tipo de empresas comerciales es que compremos y logremos mover los productos rápidamente, ¿sí? Si yo manejo una línea de crédito, por ejemplo, yo lo compro al contado y yo le vendo a mi cliente a una línea de crédito de 30 días, me voy a quedar 30 días con un flujo negativo. ¿Por qué? Porque no va a existir una paridad entre lo que compro y lo que vendo. ¿Correcto? Entonces, ¿sí? Entonces, el almacenamiento toma cierto protagonismo, ¿sí? El almacenamiento toma cierto protagonismo cuando nosotros hablamos de cadena logística de empresas comerciales. ¿Estamos? De empresas comerciales. Es por ello que en este tipo de empresas, cuando sacamos cuál es el costo de almacenar un producto si fuera necesario, es muchísimo mayor respecto a, por ejemplo, en empresas con cadenas logísticas de organizaciones industriales, que ahí sí tenemos que tener un almacén. ¿Sí? ¿Correcto? Sí tenemos que tener un almacén. Y transporte. ¿Por qué el transporte? Porque muchas veces yo considero en mis costos para poder vender este producto, que lo compro y lo vendo, ¿sí? Considero claramente el costo de ese producto, ¿no? Lo que me costó adquirir ese producto, ¿sí? Y tengo que considerar como altamente importante lo que me cuesta transportar ese producto, ¿sí? Yo ya consideré cuánto me cuesta el producto y tengo que considerar también cuánto me cuesta transportarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un error en cálculos, ¿sí? Y mis tiempos de entrega son mayores a los acordados con mi cliente. Como mi cliente es mi cliente y yo no puedo perderlo, ¿sí? Porque en verdad no estoy generando ningún valor cuando yo hago esta operación de compra y venta, ¿sí? Estoy haciendo una operación que podría hacerla cualquier otra empresa, entonces la competencia puede ser muy alta, ¿sí? Puede ser muy alta, entonces yo tengo que tratar de cumplir a mi cliente lo que necesita, ¿correcto? Entonces puedo, en lugar de traer mi mercadería por transporte terrestre, puedo usar un transporte aéreo, por ejemplo. Y en este tipo de negocios el transporte tiene un peso considerable y al final se ve incrementado, ¿sí? Y la rentabilidad se ve reducida. Puede pasar otro escenario, que como yo no soy el que produce, yo no soy el que fabrica, si la figura es que yo le compro, ¿sí? La figura es que yo le compro a la figura es que yo le compro a mis proveedores, ¿correcto? Si mi proveedor me falla, ¿sí? Si mi proveedor me falla en entregarme una mercadería, ¿sí? Si me falla, ¿qué voy a hacer? Asumir yo la responsabilidad. Y muy probablemente la falla se ve expresada en tiempo, ¿sí? En que demore mi proveedor para poder entregarme un producto. Si ese fuera el caso, si ese es el caso, entonces tengo yo que asumir ese costo adicional utilizando nuevamente no un transporte terrestre, sino un transporte aéreo para poder cumplir a mi cliente. Porque para el cliente yo soy el representante, ¿correcto? Yo vengo a ser el representante, yo soy el responsable, entonces yo no puedo decirle, lo que pasa es que mi proveedor me falló. ¿Por qué? Porque claramente nos veríamos perjudicados, ¿correcto? Listo. Acá les quiero compartir una pequeña experiencia que tuve hace algunos años, ¿sí? En este tipo de empresas comerciales podemos ver, por ejemplo, la venta de merchandising, ¿sí?
Hace algunos años hice una venta de merchandising de unos productos y cuya rentabilidad era casi el 100% del precio, del costo del producto. Entonces estábamos bien. Sin embargo, por una falla de un proveedor, tuvimos que afectar, ¿sí?, la rentabilidad y hacer lo que les menciono justo ahora como ejemplo, en lugar de traer la mercadería vía terrestre, la trajimos vía aérea, ¿sí? Y lamentablemente no se tuvo rentabilidad en esa venta, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos mucho de otra persona. Entonces, siempre prestar mucha atención al almacenamiento y al transporte. ¿Qué solución puedo darle de alguna manera para estas dos debilidades, por así llamarlas, en esta cadena logística? En el almacén, hacer nuestras ventas con el compromiso de fechas de entrega, por ejemplo, ¿sí? Y en el transporte, podemos darnos días de holgura, ¿sí? Para que si hubiera alguna, igual en almacén, ¿no? Igual es importante manejar cierta holgura. Como la responsabilidad no pertenece a nosotros, no es de nosotros directamente, lo que sucede es que pues, podemos caer en estas falencias que al final nos perjudica toda la cadena logística, ¿sí? Y de la cadena logística nos da como resultado, ¿sí?, la eficiencia o no eficiencia de las empresas. Acá les comento algo muy importante. Nuestro curso es Fundamentos de Logística y estamos hablando de cadenas logísticas y sus componentes, ¿sí? Sin embargo, es importante que nosotros también conozcamos la cadena de suministros, porque probablemente ahora en mente tenemos, debe ser lo mismo, probablemente son iguales. Sin embargo, no es así, ¿no? Parecen lo mismo, pero no son. Más adelante les voy a comentar algunas diferencias. No vamos a ahondar en revisar cadena de suministro, sin embargo, sí la voy a comentar, sí la voy a explicar. A lo que quiero llegar con esto es que eh, actualmente las empresas, se dice que las empresas no solo compiten con el producto terminado. Es decir, si yo soy una empresa que vende shampoo, no competimos exactamente el producto terminado de shampoo. ¿Cómo que no, Sofía? Si yo veo ahí el rojo, el verde, y eso es claramente hay una competencia. Ok, pero la competencia no es por ese producto físico terminado, la competencia es por las cadenas de suministros. Cómo manejamos nosotros nuestras cadenas de suministros es lo que nos hace más o menos eficiente y más o menos atractivo y más o menos rentable, ¿correcto? Entonces, nosotros competimos, las empresas compiten por cadenas de suministros. Y dentro de la cadena de suministros, ¿cuál viene a ser la columna vertebral de la cadena de suministros? Viene a ser la cadena logística, ¿sí? Es por ello que la cadena logística es tan importante. Sí, sí, acá viene un punto muy relevante. La cadena logística, ¿sí? La cadena logística toca temas un tanto más operativos, ¿sí?, que la cadena de suministros, ¿sí? Bien, vamos ahora a tipos de cadena logística. Seguimos, perdóname, cadena logística de compañías de servicios, ¿sí? Cuya prioridad es satisfacer las necesidades de los clientes, ¿sí? La cadena logística de las empresas de servicios tienen que adaptarse a las necesidades del negocio, que se caracteriza por ofrecer servicios intangibles, variables y efímeros. ¿Correcto? ¿Sí? Esas son las tres cadenas logísticas que nosotros debemos conocer. Ahora vamos a ¿sí? Vamos a nuestra pantalla a revisar el chat si tenemos alguna consulta y vamos a nuestras participaciones respecto a cadenas logísticas. No, Víctor, ¿cómo estás? Mira, cadena logística es lo que nosotros estamos revisando ahora. Cadena de suministros la vamos a revisar más adelante. No quiero mezclar los temas de golpe, vamos por partes, ¿sí? Vamos a revisarla más adelante y vamos a revisar dos slides en los que les menciono cuáles son las diferencias entre cadena logística y cadena de suministros. Y la cadena de abastecimiento está directamente relacionada al primer eslabón de la cadena logística, ¿sí? Me parece que esa pregunta me la hiciste en otro curso, Víctor.
Sí, no, tengo buena memoria. Me parece que esa pregunta me la hiciste en otro curso, hace algún tiempo, me parece. ¿Sí? No te preocupes que de cadena logística y cadena de suministros vamos a conversar hoy y vamos a ver las diferencias. Cadena de abastecimiento, sí te doy la respuesta en este momento, que es, se dedica a el- las operaciones del primer eslabón de la cadena logística. ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver si tenemos alguna consulta respecto a lo que vamos avanzando hasta aquí. Y si no la tenemos, me gustaría, por favor, que puedan mencionarnos, ¿sí? Contarnos alguna empresa la empresa en la que trabajan, ¿sí? ¿A qué tipo de cadena pertenece? ¿Sí? Tan sencillo como mi empresa, este es el nombre, hacemos esto y este es el tipo de cadena logística, ¿sí? Como para estar claros que las hemos identificado correctamente. A ver, ¿se anima alguien? O vamos lanzando, a ver, de cadenas industriales, ¿sí? ¿Quién labora en una cadena industrial? Uy, no tenemos. Bueno, a ver, entonces vamos a mencionar qué ejemplos podemos tener como cadenas logísticas industriales. Podemos tener, por ejemplo, a Gloria, Leche Gloria, podría ser un ejemplo. Podría ser, a ver, ¿cuál más? Podríamos tener industriales. Bacus también, ¿sí? A ver, vamos ustedes con los ejemplos para tenerlo claro. Tener Alicor, correcto, correcto. Lisandro, te cedemos la palabra, te escuchamos. Helados Donofrio, señorita, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Donofrio? Correcto. Avibel, empresa de huevos. Ahí, Ana Sofía, tú trabajas en una empresa, ahí es donde tú trabajas, ¿verdad, Avibel? Sí. Es una avícola, entiendo, es decir, que tienen la crianza de las gallinas y todo el proceso para la producción de huevos. Sí, ¿correcto? Si no fuera de esa, correcto, ya, entonces sí encaja con industrial. Sí. Agrovisión agroexportadora, correcto. Lindley, Tatiana, también. Grano de oro, correcto. Industriales todas, correcto. Lisandro, escuchamos. Cemento Pacasmayos. Cemento Pacasmayo, claro, está la extracción, sí, también aplica perfectamente industriales. Genial. Ahora nos vamos con comerciales, ¿sí? ¿Cuáles tienen el modelo de negocio? ¿Quiénes aplican la cadena logística comercial? Ranza, sí, correcto, Ranza. Eh, las importadoras, por ejemplo, ¿no? Realizan importación y las venden, ¿no es cierto? Javier, Bueno, acá en Costa Rica yo trabajo para APM Terminals, que es de operaciones portuarias, importan contenedores y exportan contenedores y hacen un almacenamiento.
Ok, entonces es la compra y la venta, pero de manera internacional, ¿correcto? Correcto, correcto. Sí, perfecto. También cadena logística comercial. Lo que les mencionaba, ¿no? Las empresas de merchandising, ¿no? ¿Qué otras? Las empresas del sector retail también, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con la tercera cadena. ¿Cuál es la tercera cadena? A ver, la acabamos de revisar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lisandro. Servicios, Edson, correcto. Correcto. ¿Qué empresas tenemos en servicios? Indrandina, señorita. Servicio Correcto. eléctrico. Servicio eléctrico. Ujú. Correcto, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra tenemos en servicios? A ver. En él también. En él, ¿es de algún tema ambiental? En él, las empresas operadores móviles, sí. En él, no, ¿de qué? A ver, ayúdame. En él, ¿me puedes ayudar? ¿A qué se dedica en él? En él. Entel. Ah, ¿es Entel? No, en él es, ¿no? Telesur, Enel, antes Edelnor. Ok, correcto. Ya, está bien, perfecto. Javier, cuéntanos. Te escuchamos. Javier, Javier Martínez, estás con tu micro abierto. Si vas a participar, excelente, te escuchamos. Bien. Patricia. Ah, no, también. Ya, ok, perfecto. Entonces estamos claros, ¿sí? Estamos claros, Lisandro, perfecto. Acá, el correcto, Luz del Sur, ya, todos estamos recontra claros a qué pertenece, ¿no? ¿Qué empresas pueden pertenecer a cada una de las cadenas logísticas que hemos revisado, ¿sí? Cada uno ya va pensando su empresa y la va ubicando. ¿Dónde? ¿Cuál es mi cadena? Mientras más información tengo yo del negocio en el que estoy, mejores son las estrategias que yo puedo tomar y que yo puedo aplicar, ¿sí? Perfecto, seguimos entonces. ¿Cuáles son las etapas de la cadena logística? Vamos a hablar ahora de las etapas de la cadena logística y luego vamos a conversar respecto a los componentes de la cadena logística, ¿sí? Entonces, etapas de la cadena logística, ¿cuáles vienen a ser estas? ¿Sí? La cadena logística comprende la organización y coordinación de todos los movimientos de la mercancía, el almacenamiento, la gestión de ubicaciones en almacenes, centros de producción y distribución, así como la sincronización entre operativas de transporte interno y externo, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro. ¿Cuáles vienen a ser las etapas de la cadena logística? Aquí vamos. Primero, diseño de una planificación logística que tenga en cuenta la rotación del producto, las referencias almacenadas o la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos, entre otros. Es decir, toda la parte de aprovisionamiento, de compras, de abastecimiento, ¿sí? Que nos permite poder estar un paso adelante en nuestras decisiones de cuánto vamos a comprar, cómo vamos a comprar, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Toda nuestra planificación, ¿sí? Siguiente, registro, recepción de mercancía e inventario del stock previo al almacenamiento.
Acá viene algo muy importante, que lo conversaba estamos en otro curso, también aquí en ITEC, relacionado a logística, pertenece a logística, el pack de logística, ¿sí? Y conversábamos, ¿qué es más importante para alguien que trabaja en compras? Era la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Y acá viene la respuesta que les di justo en la clase anterior, perdónenme, la clase anterior, ¿sí? Y que es muy cierto. Lo más importante, fuera de la formación y demás, es que nosotros conozcamos el negocio, ¿sí? A medida que nosotros conocemos más el negocio, a medida que conocemos el negocio, para nosotros es mucho más fácil tener una buena planificación, ¿correcto? Mientras más conozco yo el negocio, cómo planifico, me es muchísimo más sencillo. ¿Estamos? Eso tengámoslo siempre en cuenta. Lamentablemente me ha tocado conocer áreas de logística, conocer empresas, ¿sí? Visitar departamentos de compras en los que preguntamos, ¿no? ¿Y esto que compras, para qué sirve? Y la persona de compras no lo sabe, ¿no? Entonces, no, eso no sé. Yo solo lo pido, ¿no? Entonces, eso está mal, esa es una gran deficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer el negocio, bajar, subir a nuestra planta, producción, preguntar en qué lo usan, cómo lo usas, por qué, cuánto dura, ¿sí? De esa manera vamos a poder tener nosotros una mejor planificación, tomar mejores decisiones, etcétera, ¿sí? Listo. Registro y recepción de mercancías e inventario del stock previo al almacenamiento, ¿sí? Estamos. Gestión de las ubicaciones de almacenaje, es decir, la asignación de posiciones dentro del almacén para las distintas referencias que almacenaremos. Transporte interno de mercancía entre dos áreas dentro de las instalaciones o entre subalmacenes diferenciados. ¿Sí? Coordinación de las fases de preparación de pedidos, como por ejemplo el picking de productos y el packaging. ¿Sí? Acá aprovechamos, a ver, en una palabra, ¿qué viene a ser el picking? ¿Qué viene a ser el packaging? No lo voy a definir porque eso lo tenemos en en la primera sesión, lo tenemos. Entonces, ¿a alguien le gustaría participar? Señorita, ¿Sí? ¿Lo escuchamos? es empacar y envolverlo, creo que es eso, ¿no? El packaging, sí, correcto, es el empaque. ¿Y Y el picking? picking creo que es envolverlo, el producto, ¿no? Trasladarlo, transportarlo, Claro. moverlo. Ujú, correcto. Está bien, perfecto. Bien. Entonces, coordinación de las fases de preparación de pedidos, como por ejemplo el picking de productos o el packaging. Manipulación de mercancía mediante equipos de manutención convencionales y automatizados. Esta fase también contempla el posible montaje o ensamblaje de productos en los almacenes. ¿Sí? Organización de las expediciones y envíos de mercancía hasta un punto de venta o hasta el cliente final. ¿Sí? Bien, vamos a ver si tenemos hasta aquí alguna pregunta. Adelita, estamos en ronda de preguntas. Si tenemos alguna pregunta, al parecer no, está todo ok. Entonces, continuamos.
Sí, ahora vamos a hablar de nuestra cadena logística internacional, que si bien tiene mucho de, que es muy similar a lo que acabamos de revisar, ¿sí? De algunas particularidades que las revisaremos ahora, ¿sí? Entendemos entonces por cadena logística el proceso de planificación, gestión y control de los flujos de materiales y productos, ¿sí? En el que se incluyen las informaciones y los servicios relacionados con dicho proceso, ¿sí? En la cadena logística se incluyen las operaciones de aprovisionamiento de materias primas o materiales, la fabricación o transformación de productos y la distribución de los mismos. Abarca movimientos internos y externos, así como las operaciones de importación y de exportación. Es decir, que cuando hablamos de cadena logística no solo estamos hablando de ventas nacionales, ¿sí? Probablemente se sobreentiende, sin embargo, es importante que nosotros podamos aclararlo, ¿sí? La gestión de este proceso es un factor clave para poder satisfacer la demanda en los mercados globalizados, donde los productos compiten por cadenas logísticas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de venta de productos terminados, conversábamos que compiten, ¿sí? Compiten por cadenas de suministros, ¿correcto? Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Acá hay algo muy importante, ¿sí? Em, en la compra, en la logística internacional, ¿sí? El tema del transporte tiene un peso muy alto, ¿sí? Un peso considerable. Es por ello que en la cadena logística internacional, perdón, en los negocios internacionales, decimos que las empresas compiten por cadenas logísticas. ¿Se dan cuenta? Ahí viene una pequeña gran diferencia, ¿sí? Acá tenemos una gráfica. La empresa exportadora, el operador logístico, ¿sí? Y la empresa importadora. Bien. En este marco es imprescindible la colaboración entre las empresas que participan en una misma cadena logística, es decir, fabricantes, distribuidores, clientes, ¿sí? Tiene que haber toda una coordinación, porque ya no es como que yo, cliente, voy y le compro a mi proveedor. Ahora acá yo, cliente, le compro a mi proveedor y también coordino todo el transporte, toda la gran trayectoria que existe para traer un producto de fuera, ¿correcto? ¿Y qué nos permite? ¿Sí? Nos permite optimizar recursos logísticos, reducir los tiempos de aprovisionamiento mediante operaciones de cross-trade, por ejemplo, reducir costos logísticos, minimizar existencias, asegurar la trazabilidad, perdóneme, asegurar la trazabilidad y disponer y disponibilidad de los productos, ¿sí? Garantizar la entrega de las mercancías en el momento y en los lugares requeridos. Es decir, seguimos, ¿sí? Es decir, seguimos con el concepto, ¿sí? Seguimos con el concepto que es importante entregar en términos de oportunidad de una manera eficiente, ¿correcto? Un eslabón importante de la cadena logística consiste en el traslado de las mercancías, que se realiza utilizando redes de transporte de gran capacidad. Usualmente se hace utilizando la modalidad de transporte marítima, ¿correcto? Articuladas a través de nodos logísticos intermodales. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Sí se escucha, pero mi presentación no la puedo mover. Ay, ya la puedo mover. Correcto. Ahora, cuando nosotros hablamos de comercio internacional, ¿sí? Cuando hablamos de comercio internacional, es importante que nosotros conozcamos qué tipos de mercaderías están dentro de, ¿sí? Antes de pasar a esto, quería aclarar aquí porque este término no lo hemos mencionado en nuestra primera sesión. Cross-trade.
¿Quiénes son ellos? Son intermediarios entre el cliente y el proveedor, ¿sí? Perfecto, ahora sí pasamos. Tipos de mercadería. Primero, la naturaleza y las características de los productos influyen en cómo se debe formar la unidad de carga, en los sistemas de manipulación y almacenaje que se utilicen, en los medios de transporte que se deseen contratar, ¿sí? Entonces, en cadenas de logística internacional es que vamos a revisar este punto porque en cadenas logísticas normales, bueno, no normales, nacionales, es un tanto más sencillo, ¿sí? En internacionales el peso del transporte es mayor, ¿sí? Mercancía general, que puede presentarse en formas de caja, fardo, sacos, barril, ¿sí? Atado, etcétera, en unidades sueltas, carga fraccionada, o agrupada en pallets, carga paletizada, que se transporta mayormente en contenedores, ¿correcto? Luego tenemos mercancías a temperatura controlada, que abarca productos refrigerados, congelados o ultracongelados y en caliente. Mercancía a granel, ¿sí? Sin ningún tipo de envase o embalaje que puede transportarse en contenedores, cisternas u otras unidades de transporte de carga o en buques graneleros caseros. Mercancía especial, ¿sí? Mercancía especial, que por su volumen, perdónenme, estoy que quiero estornudar, no estornudo. Que por su volumen, peso, forma o naturaleza requieren de equipos de manutención específicos o cuyo transporte está afectado por normativas especiales. Mercancía peligrosa, nociva o perjudicial, embalada o a granel, que durante su transporte puede generar que se desprendan algunos residuos, humos, gases y que pueden dañar tanto al mismo transporte, a otro transporte o pueden dañar al medio ambiente, ¿sí? Carga rodada, constituida por vehículos que se deslizan sobre ruedas, como automóviles, semirremolques, camiones, vagones, etc. Y otras mercancías valiosas o, bueno, que se transportan, que no son mercancías, los animales, ¿no? Aquí ponemos esto. Bien. Componentes de la cadena logística. Ahora sí vamos a hablar de los componentes de la cadena logística, ¿sí? La cadena logística tiene distintos eslabones, como conversábamos hace un momento, ¿correcto? La cadena logística tiene distintos eslabones, ¿sí? Estos eslabones son muy importantes porque hacen que todo el proceso pueda funcionar de una manera eficiente, que pueda funcionar correctamente, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser entonces los principales eslabones de la cadena logística? Y además aprovecho en comentarles que en ITEC tenemos desarrollados cursos que estamos atacando cada uno de los eslabones por partes, ¿sí? Acá estamos dando como que la introducción a todo lo que viene a ser el mundo de la logística, pero en siguientes cursos ustedes podrán encontrar cursos directos, relacionados directamente a cada eslabón, ¿sí? Entonces, ¿qué eslabones tenemos? Primero, la gestión de aprovisionamiento. ¿A qué se refiere la gestión de aprovisionamiento? Ahora vamos a conversar de manera muy general, de manera muy global, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tendremos cursos en los que hablaremos de manera específica. Pero ahora estamos hablando de los componentes de la cadena logística, ¿sí? Primero, gestión de aprovisionamiento. ¿Qué es la gestión de aprovisionamiento? Es el planificar tu compra, es el conocer el negocio, es el saber qué es lo que vamos a comprar, es el cuestionar también, ¿sí? Y el aprovisionamiento es la parte estratégica de la adquisición, que a diferencia de las compras, que es parte de la gestión de aprovisionamiento, es la parte operativa, ¿correcto? La gestión de aprovisionamiento tiene que ver no solo te estoy comprando estas existencias para que las podamos utilizar, sino también tiene que ver con estamos comprando esas existencias y las vas a guardar en tu almacén y regularmente te podré preguntar si las existencias que te he comprado las estás utilizando de una manera adecuada, si te están durando, si necesitas más y estaré en constante comunicación contigo porque estoy actuando de una manera estratégica, ¿correcto? A eso nos referimos con aprovisionamiento. Luego tenemos nuestra gestión de proveedores. La gestión de proveedores también está relacionada con el primer eslabón. Es por ello que cuando nos hacía la pregunta a nuestro compañero Víctor respecto a la cadena de abastecimiento, le mencionaba que está en el primer eslabón,
¿sí? De la cadena logística, ¿sí? Nos ubicamos acá. Entonces, la gestión de proveedores también viene a ser, tiene mucha relación con el primer eslabón. Sí, tiene mucha relación. ¿Y de qué se trata? Se trata de tener al socio perfecto porque al final el proveedor que nosotros elegimos es el que va a ser parte de nuestra compañía, el que va a poder proporcionarnos los productos, materia prima, suministros, insumos, servicios, etcétera, que podamos requerir para llevar a cabo para llevar a cabo nuestra producción, nuestra venta, nuestro negocio. ¿Correcto? Entonces, al proveedor nosotros tenemos que ser muy minuciosos, tenemos que saber seleccionarlo, tenemos que saber evaluarlo, ¿sí? Y a fin de que las decisiones que podamos tomar de con quién trabajamos sean las mejores y tener los mejores resultados, ¿sí? Luego tenemos la gestión de inventarios y almacenes. Si bien es cierto, inventarios y almacenes vienen a ser áreas separadas, no es una parte no es una parte de la otra. ¿Por qué? Porque no podrían ser juez y parte, ¿no? No podrían ser juez y parte, aunque a veces se piensa que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, los dos tratan de existencias. Por ello es que las agrupamos en el eslabón número 3. ¿Sí? Entonces, la gestión de inventarios y almacenes tiene que ver con la custodia de las existencias y el asegurar que las existencias que tenemos son las adecuadas para la necesidad de nuestro cliente, ¿correcto? Es decir, todo lo que yo tengo en mis almacenes lo voy a cuidar de una manera adecuada, ¿sí? Voy a asegurar que cumplan con las características necesarias para poder que cumpla con las características necesarias para poder, pues, asegurar, ¿sí? Que podemos atender tanto al cliente interno o al cliente externo. ¿Estamos? Almacenes, ¿sí? E inventarios, también respecto a las existencias, tenemos que considerar que se refiere a que todo lo que yo tengo dentro de mi almacén, todo lo que tengo en ese espacio físico está listo para poder atender cualquier requerimiento y cumplir cualquier necesidad. Y es lo necesario, ¿no? Bien, ahora hablamos de la gestión de distribución, que la distribución no solo es poder entregar el producto. La distribución está directamente relacionada con ¿qué? Directamente relacionada con la, perdón, directamente relacionada con cómo puedo fraccionar muchas veces las cargas que tengo, ¿sí? Cómo puedo fraccionarlas, cómo puedo dividirlas, cómo puedo gestionarlas, ¿correcto? La gestión de distribución. Luego tenemos la gestión de transporte. Y la gestión de transporte está directamente relacionado con cómo llego al cliente, ¿sí? Cómo llego al cliente, cuál es la mejor ruta que yo puedo tomar, ¿sí? ¿Qué tan eficiente puedo ser? Dentro de todos estos componentes de la cadena logística, el que tiene mayor peso viene a ser nuestra gestión de transporte, aunque estoy segura que muchos pensaban la gestión de aprovisionamiento o proveedores, pero no, es la gestión de transporte la que tiene mayor peso respecto a costos, ¿sí? Bien, acá hacemos nuestra siguiente pausa de preguntas-respuestas, a ver si tenemos. Bien, a ver, ¿qué pregunta tenemos? ¿Se puede hacer una alianza estratégica con el proveedor? Correcto, Asensios. Se puede y se debe hacer una alianza estratégica con el proveedor. Se tiene que hacer, tenemos que hacer una alianza estratégica. El proveedor es vital, es muy importante en mi cadena logística. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Un proveedor con el que nosotros tenemos una alianza es ese proveedor que nos va a traer soluciones que ni siquiera nosotros conocemos. Es más, que tecnologías que ni nuestro cliente interno sabía que existe. ¿Por qué? Porque él conoce el mercado, está detrás de todo lo que tiene que ver con nuestro negocio y con otras empresas que también sean probablemente nuestra competencia. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta? Entonces sí tiene que ser. Así es, Asensios. Sí, correcto, Lisandro. Las mercancías internacionales se trasladan, se mueven con la aplicación de Incoterms, ¿sí? ¿Qué son los Incoterms? ¿Sí? Eso no está tampoco en la definición, ¿no? Debí agregarlo, o está, no estoy segura, no me acuerdo. Los Incoterms son es el lenguaje, ¿sí? Es el lenguaje común utilizado de manera internacional que nos ayuda a poder definir ciertas responsabilidades, ¿sí? Ciertas responsabilidades que tiene tanto el proveedor, que tiene tanto el cliente. ¿Hasta qué punto pagas tú? ¿Hasta qué punto pago yo? ¿Hasta dónde me entregas tu pagado? ¿Hasta dónde yo? ¿Sí? Esos vienen a ser nuestros Incoterms, ¿sí? Perfecto. Si no tenemos otra consulta, regresamos a nuestra presentación. 1, 2, 3, ¿sí? Volvemos entonces. Ahora, ¿es importante para nosotros digitalizar la cadena logística? Por supuesto, es muy importante digitalizar la cadena logística, ¿sí? La introducción de nuevas tecnologías en almacenes, centros de producción y otras instalaciones logísticas hace posible la automatización de las operativas. Los flujos de información que se producen en fases de cadena logística pueden digitalizarse en algún software de almacén, ¿sí? En algún software de almacén. Aquí tenemos que considerar que si nosotros digitalizamos nuestra cadena, primero vamos a tener automatización en nuestros procesos y la automatización está relacionada con la estandarización y la estandarización tiene que ver con la calidad, es el mejor amigo de la calidad. Entonces, si yo automatizo, si yo estandarizo, probablemente voy a tener un alto grado de calidad en mis operaciones. Primero. Sí, segundo, está relacionado con la trazabilidad, el conocer qué hay detrás, de dónde viene mi materia prima y también el conocer cómo es que, el- se solucionó uno u otro problema anteriormente, ¿sí? Y también eliminamos el error humano que puede estar presente, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a hablar de cadenas de suministros. Y luego viene, acá está Víctor, diferencia entre la cadena logística y cadena de suministros. Me hubiera gustado colocar más slides respecto a cadena de suministros, que en verdad es un tema muy bonito. Sin embargo, estamos en este momento hablando de cadena logística. Entonces, solo en esta figura es que nosotros vamos a revisar nuestra cadena de suministros y acá la vamos a explicar. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué es la cadena de suministros? La cadena de suministros viene desde la adquisición de materia prima, ¿sí? Hasta la llegada al cliente final, ¿sí? Materia prima, producción, proveedores, transporte logístico, almacén, transporte logístico, punto de venta, cliente final. Entonces me podrán decir, lo que me estás definiendo es todo lo que hemos venido conversando en toda la clase, porque hemos hablado de cadena logística, materia prima, transporte, proveedores, almacén, cliente final, entonces viene a ser lo mismo. Son muy parecidas. Sin embargo, no son lo mismo, ¿sí? La cadena de suministros viene a ser de alguna manera el macro. La cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros, ¿sí? Y si bien es cierto, tenemos muchos puntos en similitud con la cadena de suministros, ¿sí? Como la materia prima, proveedores, almacenes, la cadena logística se encarga más del tema operativo relacionado a todo el proceso desde que adquirimos la materia prima hasta que llega al cliente final, ¿sí? La cadena de suministros es un tanto más estratégica, sí considera en algunos puntos una parte muy fuerte operativa, ¿sí? Que la cadena logística no lo hace. ¿Cuáles vienen a ser? Y es más, estas diferencias que íbamos a mencionar aquí, las vamos a explicar de frente acá. Y aquí mismo las vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las principales diferencias? La cadena de suministros va de la adquisición de materia prima al cliente final, ¿sí? No se centra en actividades operativas como las compras, los registros de almacenes y la planificación del transporte. ¿Sí? Sin embargo, sí se centra
en la producción, analiza la eficiencia, analiza los costos de producción, analiza todo lo relacionado a la producción, ¿sí? Todo lo relacionado a la producción. Y adicional, analiza la satisfacción del cliente, ¿sí? Analiza qué tan feliz está el cliente con lo que le estamos entregando. Analiza al cliente como consumidor, como qué tanto te gusta lo que estamos trabajando. ¿Se dan cuenta? Así es como analiza el, al cliente final y los resultados. Sin embargo, la cadena logística, si bien tiene que ver con la materia prima, ve la adquisición, la parte más operativa. Proveedores ve la parte operativa, selección, trabajo con ellos directamente. Producción no la ve. La cadena logística no analiza la producción. Oye, pero cuando toma decisiones de compra me dijiste que debo saber y conocer la producción. Ah, eso es muy distinto. Para tomar decisiones debemos conocer de la producción. Sin embargo, no es que vamos a detenernos, ¿sí? No vamos a detenernos a analizar qué tan eficiente está funcionando la producción, cómo podemos mejorar nuestros costos, etcétera. No vamos a realizar ello, ¿sí? Lo que nosotros vamos a revisar es, solo como cadena logística, es datos para toma de decisiones. ¿Cuánto quieres que te compre? ¿Cuánto vas a producir? ¿Cuánto? ¿Sí? La cadena logística se encarga del registro del almacén, se encarga de documentar las existencias, se encarga de planificar la distribución, de disgregarlos, de fraccionarlos, de planificar toda la ruta, de hacer toda una planificación de rutas, etcétera, hasta llegar al cliente final. ¿Sí? La cadena de suministros no se encarga de esta parte operativa. La cadena de suministros mencionamos que analiza al cliente final. La cadena logística le entrega su producto en términos de calidad y en términos de oportunidad de manera correcta. No va y le pregunta, oye, ¿estás contento? Le hace una encuesta, lo analiza. No. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles vienen a ser las dos grandes diferencias respecto de cadena de suministros a cadena logística? Que la cadena de suministros analiza la producción de una manera detallada, específica y para toma de decisiones, y analiza el servicio de atención al cliente para también toma de decisiones. ¿Sí? ¿Y cuáles vienen a ser las diferencias de cadena logística a cadena de suministros? Que la cadena logística es mucho más operativa y se enfoca bien en cada uno de los procesos las actividades que se desarrollan desde la adquisición de materia prima hasta entregar al cliente en términos tanto de oportunidad como de calidad de manera eficiente. ¿Correcto? Esa viene a ser nuestra diferencia. Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas-respuestas y acá empezamos con varias. Señores, tenemos preguntas. ¿Se entendió la diferencia entre cadena de suministros y cadena logística? Perfecto, José, gracias. Estaba preocupada, dije, ¿se entendió o no se entendió? Ok, genial. Sí se entendió. Sí. Bien, ¿qué comentario tenemos de la clase de hoy? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué concepto les gustó? Me gustaría poder escucharlo. Ya que no tenemos preguntas, probablemente tenemos experiencias que podamos compartir.
Lady, te cedemos la palabra. Lady. A ver, perdóneme. De nuevo explique la diferencia entre cadena logística. Ok, Lisandro, lo hacemos. ¿Sí? Nos vamos aquí. Pero ya no vamos con toda la explicación, nos vamos directo a las diferencias. ¿Les parece? La cadena de suministros y la cadena logística, ambas van desde la adquisición de materia prima hasta el cliente final, hasta la entrega. Con la diferencia que la cadena de suministros se va a centrar en analizar la producción, analizar su eficiencia, sus costos, todo lo que tenga que analizar de manera minuciosa y va a analizar el servicio de atención al cliente, qué tan feliz quedó el consumidor. ¿Correcto? Y la cadena logística no va a hacer un análisis de la producción ni del cliente final. Lo que va a hacer es hacer un análisis minucioso a toda la parte operativa, ¿sí? Y llegar al cliente en términos de calidad y oportunidad de manera correcta, sin preguntarle, encuestarlo o cuestionar si estuvo correcto o no correcto, ¿sí? La cadena logística entonces no ve la producción, no es que no la vea, es que no la analiza, ¿sí? No la analiza, no toma decisiones respecto a la producción, pero sí utiliza sus datos para tomar decisiones respecto, por ejemplo, a compras, al aprovisionamiento, al abastecimiento. ¿Correcto? Coméntame si nos quedó claro, Lisandro. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, me da mucho gusto, Lisandro. Bien, señores, no tenemos entonces consultas adicionales. Nuestra clase ha sido muy puntual. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado bastante. ¿Sí? Y damos por concluida nuestra clase. Le damos el pase a nuestra coordinadora, que siempre tiene indicaciones importantes que brindarnos. Conmigo